Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes, incluyéndome a mí, nos tiene al borde del asiento. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recordáis esa química explosiva, esas miradas que lo decían todo, esa magia que traspasaba la pantalla? Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo todas las pistas, los rumores y las esperanzas que nos hacen creer que tal vez, quizás, podríamos verlos juntos otra vez. Vamos a revivir ese amor imperdible que nos robaron, ese romance que nos dejó con ganas de más y que sigue vivo en nuestros corazones. Antes de que nos metamos de lleno en este cotilleo jugoso, quiero recordarles a todos los nuevos miembros de esta familia de fans de las telenovelas turcas que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos todas las novedades, chismes y análisis de sus series y actores favoritos. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Demet y Can. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, comedia y pasión desenfrenada. Su química en Erkencikus, o Pájaro Madrugador como la conocimos en Latinoamérica, fue simplemente innegable. Kandibit y Sanem se convirtieron en una pareja icónica, y su historia de amor nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero como suele suceder, la vida real a veces imita el drama de la ficción, y los rumores de una posible relación entre Demet y Can fuera del set no tardaron en surgir. Durante la emisión de Erkencikus, la prensa turca y los fans de todo el mundo estaban obsesionados con la idea de que Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos, todo parecía indicar que había una conexión especial entre ellos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban la especulación, y los rumores de un romance secreto se hicieron cada vez más fuertes. Se analizaba cada interacción, cada aparición pública, cada comentario en redes sociales. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas que confirmaran lo que sus corazones ya creían. Algunos recordarán aquel viaje a Italia, por ejemplo. Aunque oficialmente se trataba de compromisos profesionales, las fotos que circulaban mostraban a Demet y Can disfrutando de la compañía del otro en un ambiente mucho más relajado y personal. Las sonrisas eran más amplias, las miradas más intensas. Era como si las barreras se hubieran difuminado y la química que veíamos en la pantalla se hubiera extendido a la vida real. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca su relación. Ambos se mostraron siempre muy profesionales y se limitaron a hablar de su buena amistad y del gran compañerismo que existía entre ellos. Pero como sabemos, a veces las palabras no son suficientes y las acciones hablan por sí solas. Y la verdad es que las acciones de Demet y Can durante esa época eran bastante sospechosas, ¿no creen? Esa reticencia a confirmar, ese juego al despiste, solo alimentaba aún más la imaginación de los fans. Después de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Demet protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Astaktikleri, mostrando su versatilidad como actriz dramática y cómica. Can se centró en proyectos internacionales, buscando nuevos retos y expandiendo su carrera a otros mercados. Participó en series como Sandokan, demostrando su capacidad para interpretar papeles de acción y aventura. Sus carreras profesionales siguieron en ascenso, consolidándose como dos de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial, pero el recuerdo de su química en Erkencikus seguía presente en la memoria de sus fans. Un fantasma dulce que se negaba a desaparecer. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En los últimos meses han surgido una serie de pistas y rumores que han reavivado la esperanza de ver a Demet y Can juntos otra vez. ¿De qué estoy hablando? Pues, por ejemplo, de ciertos likes sospechosos en redes sociales. Un me gusta a una publicación nostálgica sobre Erkencikus, un comentario sutil en una foto de un amigo en común, pequeños gestos que no pasan desapercibidos para los ojos atentos de los fans. De comentarios enigmáticos en entrevistas, donde evitan dar respuestas directas pero dejan entrever la posibilidad de un reencuentro profesional. Y de fotografías que, aunque no los muestran juntos directamente, sugieren que podrían estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Una cafetería con el mismo tipo de decoración, un paisaje similar en sus historias de Instagram, pequeños detalles que alimentan la teoría de que sus caminos podrían estar cruzándose de nuevo.
Además, algunos medios de comunicación turcos, siempre al acecho de la última noticia, han publicado noticias no confirmadas sobre posibles proyectos en los que Demet y Can podrían volver a trabajar juntos. Se habla de una nueva serie de televisión, quizás una secuela de Erkenci Kuş, o una historia completamente nueva que explore otra faceta de su química. Se rumorea una película romántica, un proyecto ambicioso que les permitiría consolidarse como una de las parejas más taquilleras del cine turco. E incluso se ha mencionado la posibilidad de una obra de teatro, un desafío artístico que les permitiría conectar con el público de una manera más íntima y personal. Por supuesto, nada de esto está confirmado, y debemos tomar estas noticias con pinzas, pero la sola posibilidad de verlos juntos de nuevo es suficiente para emocionarnos y llenar nuestros corazones de esperanza. Pero, ¿qué hay de las razones por las que Demet y Can podrían estar considerando la idea de volver a trabajar juntos? Pues, en primer lugar, está la innegable química que existe entre ellos. Como hemos dicho antes, su conexión en Erkenci Kuş fue algo mágico, un fenómeno inexplicable que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Era evidente que ambos se sentían muy cómodos trabajando juntos, y que su talento se potenciaba al máximo cuando compartían la pantalla. Esa química, esa conexión especial, es un valor incalculable que ningún otro actor podría replicar. En segundo lugar, está el éxito que tuvieron juntos en el pasado. Erkenci Kuş fue un fenómeno mundial, una serie que rompió récords de audiencia y que se vendió a más de 50 países. La serie catapultó a Demet y Can a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los rostros más reconocibles de la televisión turca. Es lógico que ambos quieran repetir ese éxito, y saben que trabajar juntos es una garantía de éxito. Los productores son conscientes del potencial de esta pareja, y seguramente estarán dispuestos a invertir en un proyecto que los reúna. Y en tercer lugar, está el deseo de sus fans. Los fans de Demet y Can de todo el mundo han estado pidiendo a gritos su regreso a la pantalla desde que terminó Erkenci Kuş. Han organizado campañas en redes sociales, utilizando hashtags como #Demet Can volved ya y #Erkenci Kuş regresa. Han enviado mensajes a los productores, inundando sus bandejas de entrada con peticiones y propuestas, y han expresado su deseo de verlos juntos en cada oportunidad que han tenido. Han creado fanclubs, han organizado eventos y han demostrado su lealtad y pasión por esta pareja. Es evidente que el apoyo de sus fans es un factor importante a tener en cuenta. Los productores saben que si logran reunir a Demet y Can, tendrán una audiencia asegurada y un éxito casi garantizado. Ahora bien, también hay que ser realistas y reconocer que existen algunos obstáculos que podrían impedir que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos. En primer lugar, está su apretada agenda. Ambos son actores muy solicitados, con compromisos profesionales que los mantienen ocupados durante todo el año. Encontrar un espacio en sus agendas para coincidir en un proyecto podría ser un verdadero desafío. Los tiempos de rodaje son largos y exigentes, y coordinar sus horarios podría resultar complicado. En segundo lugar, está el tema de sus relaciones personales. Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue uno de los eventos más comentados del año en Turquía. Sin embargo, lamentablemente se separaron después de un breve matrimonio, lo que sin duda ha sido un periodo difícil para ella. Can, por su parte, también ha tenido relaciones sentimentales desde que terminó Erkenci Kuş. Es posible que sus compromisos personales, o la búsqueda de nuevas relaciones, dificulten la posibilidad de volver a trabajar juntos. La vida personal de un actor puede influir en sus decisiones profesionales, y es importante tener en cuenta este factor. Y en tercer lugar, está el tema del caché. Ambos son actores muy cotizados, y es probable que exijan un salario elevado por participar en un proyecto. Los productores tendrán que estar dispuestos a invertir una gran suma de dinero para poder contar con su presencia. Los presupuestos de las series y películas turcas son cada vez más altos, pero aún así, la inversión necesaria para reunir a Demet y Can podría ser considerable. A pesar de estos obstáculos, sigo creyendo que existe una gran posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en el futuro. La química entre ellos es innegable, el éxito que tuvieron en el pasado es innegable, y el deseo de sus fans es innegable. Si los productores están dispuestos a invertir en un proyecto que los reúna, creo que podrían crear algo realmente mágico, algo que supere incluso el éxito de Erkenci Kuş. La clave está en encontrar el proyecto adecuado, una historia que les permita brillar y mostrar todo su talento. Pero, ¿qué tipo de proyecto les gustaría ver a ustedes?
¿Les gustaría verlos en una nueva serie de televisión? ¿O preferirían una película romántica? ¿O tal vez una obra de teatro? ¿Una comedia romántica ligera y divertida, o un drama intenso y emotivo? ¿Una historia de amor moderna y actual, o un romance clásico y atemporal? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué les gustaría ver. Me encantaría saber su opinión. Sus ideas son importantes y pueden incluso inspirar a los productores a crear el proyecto perfecto para Demet y Can. En resumen, hemos analizado a fondo todas las pistas, los rumores y las esperanzas que nos hacen creer que podríamos ver a Demet y Can juntos otra vez. Hemos recordado su química explosiva en Nerkenzikus, hemos analizado los posibles obstáculos que podrían impedir su regreso, y hemos especulado sobre el tipo de proyecto en el que nos gustaría verlos juntos. Hemos repasado sus carreras individuales, sus vidas personales y el impacto que han tenido en la industria del entretenimiento turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las telenovelas turcas con ustedes, y me encanta saber que hay tanta gente que comparte mis mismos gustos. Somos una comunidad unida por el amor a estas historias y a estos actores, y eso es algo muy especial. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para mí, así que no duden en compartirlos conmigo. Antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo y me digan qué piensan sobre la posibilidad de ver a Demet y Can juntos otra vez. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que es posible? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué otros actores les gustaría que formaran parte del proyecto? Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Juntos podemos seguir disfrutando de estas historias y apoyando a nuestros actores favoritos. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.